Pero ya estamos para hablar de este y otros temas con César Campos, colega, periodista de larga data, además analista político y por supuesto hombre de partido también, así que vamos a ir analizando... No, partido no estoy inscrito en ningún partido. Claro, pero conoces, ya has militado en un partido hasta el año 89 del Partido Aprista, claro. Y te quería empezar a preguntar por los partidos tradicionales. Por ejemplo, Acción Popular ha quedado fuera de carrera, pero además en un escándalo interno penoso. ¿Qué piensas de Acción Popular? Bueno, el caso de Acción Popular, como también tenemos que introducir lamentablemente el caso del Partido Aprista, mi impresión es que se han dejado absorber por las dinámicas ya existentes y fácticas de partidos que se improvisan. Es decir, en vez de ser los grandes movimientos que enseñaban a los demás a hacer política, prácticamente han adquirido las prácticas o han adquirido el modus operandi de todos los nuevos partidos que son pues improvisados, que son caudillistas, que son... Digamos una involución de la política nacional, ¿no? Y pasa por el hecho de que, en primer lugar, antes eran partidos que nosotros sabíamos que tenían hace más de 40 años sus diferencias, sus tendencias, como es lógico y legítimo que cada uno de estos movimientos lo pueda tener, pero jamás ventilaban pues sus problemas a... Pero no habían niños tampoco, impresentables, ¿no? Por supuesto, que es producto de la improvisación. Por eso lo que estábamos señalando es que los partidos, en vez de ser los grandes profesores, digamos, del resto de los nuevos que surgían como conejos de una galera, precisamente por las formas en que se aprobaron una serie de normas laxas para la existencia de partidos políticos, se convirtieron más bien en parte de ellos, ¿no? Y yo me explico el fenómeno desde esa perspectiva, ¿no? Para los que tenemos cierto tiempo en el periodismo, se denominó a la década del 90 como la década de la antipolítica, ¿no? Porque con Bemon empezaron los llamados outsider, Fujimori, que venía de esa cantera, ¿no? De los llamados, entre comillas, independientes, pero que al final aniquilaron a los partidos políticos, ¿no? Lo que ha quedado es una estructura muy débil. Hoy no sabemos siquiera cuál es la ideología, cuál es la mirada de país, la propuesta de desarrollo político, social, económico. ¿Cómo ves las elecciones del próximo año? Mira, recordando lo que tú señalas, hay que también señalar que Fujimori se encargó de banalizar a los partidos políticos como organizaciones, según la Constitución, llamadas a formar la opinión política de la ciudadanía. Es decir, para que sean escuelas, para que sean reductos donde las personas se preparaban para el ejercicio del poder. Él sale por Cambio 90, luego del autogolpe forma nueva mayoría, luego sí cumple, luego vamos vecino, y finalmente mucha gente se olvida que el año 2000 fundó Perú 2000, de ahí donde vino después Perú 2006. La falsificación de firmas fue para Perú 2000, exactamente, ¿recuerdas? Perú 2000, o sea, y hizo una alianza de 5 partidos. Esa banalización lamentablemente ha quedado todavía, creo yo, en la conciencia nacional, y salvo el interregno en que Alan García con un partido aprista y viejo, pero él como caudillo, más que por el APRA, sale elegido. Entonces, lo que se vislumbra ahora es justamente el ahondamiento de esta crisis de representación política, ¿no? Porque lo que vamos a tener es algo muy parecido a lo que hemos vivido en los últimos años, Carlos. Es decir, un parlamento atomizado, por lo menos tendrá 6 o 7 representaciones. Ya sabemos que por una decisión del Tribunal Constitucional anterior incluso pueden cambiarse de camiseta rápidamente, o sea, al día siguiente que juramentan, dicen sí juro, y están en otra agrupación. Es una cuestión de conciencia, le llaman, ¿no? De conciencia le llaman. Y eso, ¿qué tal conciencia? Ha destruido, ¿no?, la esencia, creo yo, de los partidos. Entonces, esta crisis pues nos va a demostrar de que en efecto el sistema político electoral peruano está en su peor momento, y que por más que elijamos al Papa, a León XIV como presidente de la República, las cosas entraría muy débil además, César, porque vamos a elegir el Parlamento, en este caso ya bicameral, en abril, pero al presidente en junio. Exacto. Y ese presidente probablemente tenga una mini bancada. Tiene que haber entonces un gobierno de coalición, de consensos mínimos. ¿Será capaz el nuevo presidente o presidenta de llegar a ese acuerdo mínimo de gobernabilidad? Lo veo muy difícil, porque justamente la manera en que se ha conformado el ejercicio de la representación política, esa representación es más bien de poderes fácticos que existen a nivel nacional. Ya sabemos que la minería ilegal, como antes el narcotráfico, ¿te acuerdas que se hablaba de narcobancadas cuando estaba
la señora Obregón, Elsa Malpartida. Había un estudio muy profundo que hicieron Jaime García y Jaime Antesana, yo recuerdo a finales del gobierno de Alan García, diciendo se nos viene una narcobancada, y eso efectivamente existió, como la tala ilegal, la trata de personas. Hoy por hoy las élites no son lo que dicen algunos sociólogos, pues los grandes banqueros que no pueden defender. Los dueños del Perú. Los dueños del Perú no, Ahora hay nuevos dueños. No pueden defender ni sus AFP. Mira cómo han perforado todo el sistema previsional privado. Y sin embargo, estos poderes chiquitos sí tienen, y locales muchas veces, sí tienen... Informales e ilegales. Informales e ilegales tienen mucho más peso. Entonces, lo que va a ocurrir es que, por mucho que el presidente o la presidenta quiera pactar, ellos le van a poner la agenda. Como se la pusieron a Dina Boluarte, como se la han puesto de alguna manera a Gerí, que ejerce esa representación. Hablando de Dina Boluarte, la última encuesta de Ipsos la cataloga como lo peor que le pasó al país, por lo menos en el año que está terminando, 2025. Y mirando la otra cara, lo mejor que le pasó es que el Congreso la vaque, ¿no?, en noviembre de este año. ¿Cómo ves la figura de Dina Boluarte y sobre todo lo que significa este quinquenio con 3 presidentes? Lo bueno que tuvo digamos, la asunción de la señora Dina Boluarte como jefa de Estado del Perú es haber acabado con la pesadilla de Pedro Castillo, ¿no? Ese enorme error que tuvo el electorado nacional, en que, claro, por el sentimiento anti-establishment, yo no creo que haya sido por una vocación pro-izquierda o reformista socialista, no creo que eso pegue en la mayoría de la cabeza de la gente. El artículo de Carlos Meléndez, el último domingo del Comercio, te grafica lo mismo que ha pasado en Chile, ¿no, Boris? No es que ni la señora Jara es una expresión de la política, sino del cansancio que siente el pueblo peruano. Ni fachos ni comunachos. Exacto, ¿no? Ni comunachos, como él mismo señala. Y en el Perú tuvimos el acierto, de todas maneras, de propiciar un clima adecuado como para que Pedro Castillo y toda la mafia que lo rodeaba pudiera caer. Pero Dina Boluarte no fue mejor, lamentablemente ella misma se petardeó, ella misma con sus gestos, sus actitudes. Demasiada frivolidad e no pudo ponerse a la ¿no? altura de la dignidad presidencial. Ella debió valorar y sopesar mucho porque estuvo rodeada de buenos ministros, estuvo rodeada de gente que tenía experiencia. El propio Alberto Otárola creo que era una contribución dentro de los marcos que le establecieron, por supuesto, del ejercicio del poder, porque tenía que competir con Nicanor Boluarte para ejercerlo. Trató de empujar algo positivo. Lamentablemente la señora pues no le daba la cabeza, no entendía su situación y sabíamos que en víspera de las elecciones de todas maneras la iban a vacar. Pero mira, para finalizar, ya que tú me preguntas por el quinquenio, Gerí es un fenómeno interesante que uno no llega todavía a procesar ni a comprender por qué tiene esa alta aprobación ciudadana. ¿Cómo explicar los 3 puntos que estaba a nivel de error estadístico que tenía Boluarte en sus últimos días o en sus últimos meses, con más del 50 y tantos % que tiene Gerí, un joven de 39 años, que, para poner solo una diferencia, Dina Boluarte leía estos discursos soporíferos de 5 horas el 28 de julio y Gerí hace discursos de 57 segundos para el TikTok. ¿Solo es eso o hay algo más? ¿Cómo explicas tú desde tu amplia experiencia política? Mira, yo lo he comparado hace algunas semanas, incluso con, ya que tú lo mencionaste, con la emergencia de Alberto Fujimori. Cuando la ciudadanía, el pueblo, el votante se cansa de cierto statu quo y lo atribuye a las organizaciones partidarias, al desgaste que tienen ellos, entonces busca una novedad. Y en la novedad, sobre todo en segundo lugar, está el aspecto de buscar si son ecuménicos o son polarizantes. Claro. El caso de Gerí a mí me llama mucho la atención porque él proviene de un Congreso totalmente desprestigiado. Apenas salió elegido, al presidente del Congreso le sacaron todas las acusaciones de acoso sexual, de haber asediado, de corrupción como presidente de la Comisión de Presupuesto. Empezó a hablar, empezó a actuar, empezó a darle cara a la prensa, cosa que no hacía la señora Boluarte, como tú señalas, comenzó a reducir la capacidad de dar mensajes como para una ciudadanía etaria más bien contemporánea de él y que podía de alguna manera corresponderle con su respaldo. Tercer lugar, es una persona bastante moderada. A mí me da risa, te comentaba fuera de cámara, como toda la caviarada, pues toda la IDL y sus satélites se matan, pero por tratar de bajarse los líderes de Pelele, pobre diablo, en las redes sociales. Y yo cada vez que sintonizo antiguos amigos nuestros me mato de la risa, porque en vez de darle una lectura a esto y decir, oye, ¿cómo vamos a superar la valla que de repente nos coloca Gerí en la elección del próximo abril, Carlos? Hay que mirar eso. De repente ese sentimiento del 50% dice, quiero algo parecido a Gerí.
y no nos estamos dando cuenta. No lo estoy asegurando ni afirmando, pero es necesario estudiar el fenómeno, ¿no? Claro, porque además no solo es comunicación política, ¿no? Exacto. Porque él se toma el tiempo incluso de contestar a periodistas, a opinólogos o a ciudadanos anónimos en la cuenta, su cuenta de X, ¿no? Por ejemplo. O hace pequeños gestos, yo digo políticos, de pararse y preguntar a la señora que vende moliente cómo le está yendo, o digamos, adoptar un perrito, que alguien dice, oye, qué tal banalidad del presidente, habiendo problemas tan urgentes en el Perú. Claro. Pero sin duda el problema más urgente y más grave que tenemos es la inseguridad ciudadana. Para llamarlo en otros términos, es la criminalidad organizada que está matando 6 ciudadanos al día, producto de las extorsiones, del sicariato, etcétera. ¿Cómo ves este tema? Porque ya pasó 2 meses y medio el gobierno de Gerí. Claro, es la papa más caliente que tiene y yo me temo que no va a poder satisfacerlo. Él mismo, dando la apariencia de retroceso, en vez de que todos estos payasos que están en las redes sociales, los caviares, le reconozcan por lo menos la transparencia, ¿no? Porque si tú dices, yo no voy a poder, por lo menos dejaré una herencia. Y de ahí que hoy día ha señalado en una declaración pública, su gobierno de transición quiere dejar por lo menos algunas anclas que el próximo gobierno la pueda seguir. Ejemplo, el acuerdo fiscal. A mí yo celebro lo del tema del acuerdo fiscal, Carlos, porque nunca he visto a un jefe de Estado, y sobre todo dependiendo de un parlamento tan populista, que diga necesitamos tener un pacto social y político para que no se siga gastando las arcas fiscales, no se sigan aprobando leyes. Ya tiene la armonía y la trazabilidad con el Tribunal Constitucional, que ha sacado una resolución mediante la cual cualquier iniciativa de gasto escondida que tenga el Congreso se tiene que consultar al Ministerio de Economía y Finanzas. Yo veo con simpatía a esta ministra de Economía, Millares. En el tema de Petroperú, por ejemplo. El tema de Petroperú, caramba, está afrontando otra papa caliente en donde ya saltaron, como yo por lo menos que conozco algo del tema, lo podía prever. Hay demasiados intereses, demasiados circuitos corruptos dentro de la propia estructura. Incluso sindicatos acostumbrados a las gollerías de Petroperú. Son 12 sindicatos, ¿no? En la que, como siempre, te presentan el problema social, esto va a estallar, el Perú se incendia, se van a suicidar 100.000 personas y van a perder su trabajo. Hasta donde he escuchado a la ministra Millares, esa no es su focalización. Lo que ella quiere hacer es un proceso de reestructuración donde a lo mejor van a dividir en unidades tanto la refinería, las 2 refinerías, el oleoducto, la parte administrativa, y de esa manera manejar del lado de proinversión con una cogestión, digamos, mucho más inteligente, con un carácter mucho más privado, porque al fin y al cabo una empresa se tiene que manejar con un criterio privado, y esto no es que vaya a ser la solución tampoco mañana, pero como ha dicho Gerí el día de hoy, a lo mejor están sembrando algo bueno. Son los primeros pasos, ¿no? Para dejar por lo menos encaminado. El tema es qué gobierno vamos a elegir el próximo año, ¿no? Hay mucha incertidumbre. De hecho, la elección, nos explicaba José Tello, son 3 elecciones en una, pero en el caso del Parlamento hay diputados, Senado Nacional, Senado Regional y Parlamento Andino. O sea, 4 en una, 3 en una, ¿no? Yo digo, solo se va a poner la fotografía de los candidatos presidenciales, no sé si todos serán conocidos, pero luego los símbolos de los partidos. ¿Un elector podrá retener tanto símbolo en una boleta de elección? Ya se ha calculado que por lo menos cada elector va a demorar 5 minutos, 6 minutos, e incluso los que nos consideramos más ilustrados y que creemos que podemos resolver esto. Con cierta experiencia electoral que hemos votado. No, va a ser una enorme confusión, y yo me temo que incluso me quedaré pues unos 2 minutos, 3 minutos con la cédula, y eso va a atrasar el proceso electoral definitivamente. No sé si los plazos que vaya a establecer la OMPE serán los adecuados, van a tener a lo mejor que ampliar también el tiempo para que la gente pueda votar, porque verdaderamente esto es inédito, inédito además en el mundo, una cédula con 36 opciones y con todas las elecciones paralelas que hay que hacer al margen de la fórmula presidencial. Imagínate, no va a haber la posibilidad de hacer voto cruzado, ¿no? Como le doy acá la presidencia, pero no quiero darle el voto o el poder en el Parlamento. Eso es casi imposible, ¿no? Esto ha sido para mí premeditado, Carlos. Por eso te decía, desde que
Fujimori banaliza a los partidos políticos y luego vienen los redentores, que dirán pues los propios apristas, accionpopulistas, que yo pensé que hubieran podido hacer una reforma, sin embargo se encontraron con compañeros de ruta que no querían eso, querían más bien llegar a esta situación, y la reformología que hubo en el Perú, que ahora que hemos mencionado a Carlos Meléndez, ha sido uno de los que más ha combatido y advertido lo que se venía. Y el tiempo le está lamentablemente dando la razón. Le está dando enormemente la razón a Meléndez, que es el apestado por no ser de izquierda, no ser marxista, de origen marxista, ¿no? de la católica. Era el hombre más sensato que te decía, esto nos va a ocurrir. Vamos a llegar a un nivel de atomización de ofertas políticas donde elegir se va a convertir en una pesadilla. Ya es una pesadilla, incluso para nosotros, reitero, los que tenemos cierta experiencia, mirar o recordar, siquiera yo no puedo recordar, ni como analista político, todos los nombres de los candidatos, los aspirantes, no puedo seguirlos a uno por uno. No, y tú que has seguido de cerca las elecciones de los países vecinos, de la región, incluso de otros lares, yo creo que ni siquiera en un país del África subsahariana va a haber una elección con 36 candidatos presidenciales. No creo que en los anales de la historia universal exista una elección de ese tamaño, ¿no? Ahora, los reformólogos te ponen como pretexto decir que en el Perú, lamentablemente, el Congreso anterior eliminó las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en efecto pudieran, como en Argentina, establecer un filtro previo. Porque así pasa en Argentina, se van a las PASO, claro, y los que pueden haber 40 partidos, y las PASO son los que disuelven todos los partidos que no alcanzan un cierto porcentaje. Pero yo me pongo a pensar, ahora que hablamos de la criminalidad organizada, de la minería ilegal que agrupa a 2 millones de personas o 2 millones... Y tiene 10.000 millones Entonces bastaba de dólares. Que se apropien de cualquier partidito chiquitito, ¿no? Probablemente el de Lagarto, y el Lagarto, por supuesto, hubiera dicho, vengan a mí. Y se inscribían ahí, y en unas PASO ellos lograban incluso superar la valla muy solventemente. El país cruzado por una informalidad como la que tenemos, Carlos, me da la impresión que no puede soportar sistemas de esa naturaleza que se pueden aplicar en otras latitudes, pero no dentro del Perú. Lo que pasa es que los reformólogos, que siempre son invitados por la caviarada internacional a diferentes países, agarran, se copian, pues, ¿no? Antes decíamos con tijera y goma, ahora decimos copy-paste, ¿no? Las leyes que las aplican en una realidad totalmente diferente, ¿no? O sea, recuerda que el Perú tiene una economía informal de por lo menos 70%. Mira, ¿cómo haces eso? En el año 2001, 2002, cuando estaba Percy Medina en Transparencia, tenía la gentileza Percy de invitarme con varios periodistas, mira, Hugo Lombardi, te hablo de todos los antiguos colegas nuestros, Juan Paredes Castro, a opinar. Y yo recuerdo que Javier Descanseco, que en ese momento estaba presidiendo una comisión de intento de reforma, por eso decía, los redentores no tuvieron la capacidad ni la fuerza suficiente para poder establecer un estándar. Yo le decía eso a Descanseco, ¿no? Le digo, oye, la informalidad en el Perú atenta contra la organización partidaria. Claro. Penetran. Ya se había hablado mucho de la emergencia, por eso te digo, del narcotráfico, de los nuevos actores que están perturbando la vida. No son ciudadanos comunes y corrientes, son ciudadanos con intereses fácticos que quieren, además, en el Congreso aprobar leyes en su provecho. Ya lo han logrado. Y lo han logrado, por ejemplo, con el tema del reinfo. Esa es la expresión más clara del peso que tienen. Y lamentablemente es un tema que subsiste todavía. Por supuesto. Gracias, César, por la entrevista. El tiempo siempre es tirano en televisión, Claro que pero sí. te esperamos para la próxima.